nos vienen las PASO nomás, así andan diciendo por ahí. Faltan 70 días y en la última semana lo cierto es que el Frente para la Victoria quizás ha sido el que más ha dado que hablar, por llamarlo de una manera más mediática, a partir de las declinaciones de los que fueran sus precandidatos y que esto quedara prácticamente resuelto en una interna que se dirimirá el 9 de agosto entre Daniel Scioli y Florencio Randazzo. Las preguntas que surgen son varias. Primero, la manera en que este mensaje llegó de la presidenta fue muy claro y muy directo al resto de los candidatos, precandidatos, y se llega a esta instancia, a este binomio de Randazzo y de Scioli, para muchos con bastante incertidumbre respecto a si efectivamente entre ambos hay diferencias de proyectos, diferencias de estilos, pero sustancialmente la cuestión de fondo es si representan esto que mencionábamos recién, dos visiones muy diferentes. Para hablar de este tema y de muchos otros que vamos a aprovechar en todo lo posible, estábamos con la presencia de Eric Calcaño, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria, preside la comisión de seguimiento del ANSES y también la nueva comisión bicameral que hace seguimiento, de origen y seguimiento de la deuda externa, ni más ni menos. Así que ese es un tema con el que ya no vamos a hablar. Eric, muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es mío porque hay mucho y vamos a tratar de sacarle el jugo a esto. Muy bien. Arranquemos con lo que comencé ahora hace un ratito. ¿Ves dos proyectos distintos en las figuras de Randazzo y de Scioli? ¿Ves dos maneras distintas de lo que podría ser conducir el país en una etapa como la que se viene? Acá los dos proyectos que están frente a frente es el proyecto nacional, es el modelo económico que se sigue desde 2003, frente a un proyecto de la derecha liberal que ya sabemos en lo que consiste, más o menos su programa podría sintetizarse en nuestro futuro, es el pasado, cosa que por cierto es muy rentable para ellos. Ahora, dentro del Frente para la Victoria, creo que hay una frase que es muy importante, es que el candidato es el proyecto. Y cuando el candidato es el proyecto y la conducción política es Cristina, lo que nosotros tenemos que trabajar es que el candidato sea aquel que pueda llevar mejor, el que pueda interpretar mejor el proyecto nacional y el que pueda continuar con el proyecto, pasando de la etapa de crecimiento quizás a la etapa de desarrollo, donde sin duda va a primar más los aspectos que hacen a la experiencia, a la trayectoria y al contacto con la sociedad. Pero lo que importa es la verdadera épica que mencionábamos recién, es continuar transformando, continuar el cambio que empezó en el 2003 y hacer de la Argentina un país desarrollado, que eso es por último lo que se va a dirimir. Mencionábamos lo de lo épico, vamos a aclararlo a los televidentes, que estaba esta idea de decir, vamos con un candidato, el kirchnerismo duro, vamos con un candidato propio, y si perdemos volvemos en el 2019, al tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses bastante. Volvemos, es una cosa más épica, morimos con las botas puestas, más o menos así. Es compleja el planteo, por lo menos. No vamos a morir, porque la vocación de poder que tenemos, que la encarnó perfectamente Néstor Kirchner, que la continúa Cristina, que además ocupa, se decía un poco en el editorial, la centralidad del Frente para la Victoria. Es la centralidad de Cristina también. Hay algunos que la quieren, hay otros que la odian, hay algunos que ignoran sus ideas, esos mismos que critican su modo de vestirse, se fijan si voy, si vengo, si fui, casi podríamos decir de la presidenta, que es la figura central, es una mujer de Estado y es la figura central de la política argentina. Se va a dar para el movimiento nacional, para el peronismo, una circunstancia que yo considero muy positiva, es que vamos a tener un presidente peronista y vamos a tener una conducción, además, que pueda hacer todo el trabajo político. Ahí se lamentará la oposición de no haberle permitido la reelección a Cristina, porque ustedes imaginan una mujer de Estado como Cristina Fernández de Kirchner armando políticamente en toda la Argentina, al tiempo que hay una administración también peronista que va resolviendo los problemas de lo cotidiano. Existan, tiene uno ganas de decirlo a la oposición, pero es tan difícil. Pero duermen, están tan dormidos como activas las cuentas que no declaran en Suiza, parece. Por ejemplo. Mucho se dice, Eric, brevemente después volvemos al tema, que la oposición o los candidatos opositores, básicamente Mauricio Macri y Sergio Massa, no explicitan sus propuestas. Yo creo que la derecha tiene una propuesta explícita y ya dicha hace mucho. Es decir, ¿hay alguna cosa que debieran agregar o algo que debiera uno explicitar con mayor claridad respecto a lo que es ese proyecto que ellos encarnan? Digo, teniendo en cuenta los últimos 150 años de la historia argentina. Sí, dicho de un modo quizás que puede sonar egoísta, sería estupendo que en los debates no nos aburran, porque siempre repiten lo mismo. El tercer orador de la oposición ya sabemos lo que van a decir las 16 horas subsiguientes. Una falta de imaginación muy importante, porque
ven la Argentina y ven el mundo con anteojeras de hace 20 o 30 años, con la visión de la Guerra Fría todavía, o del pueblo como peligro, clase popular, clase peligrosa, por desgracia hasta el peronismo, que tratan de borrar por todos los medios posibles, cosa que nos hace aumentar en las encuestas y esperemos también en las urnas. Pero el problema que tienen es que no pueden conceptualizar el momento histórico que estamos viviendo. Y como las categorías que tienen no rinden cuenta de los acontecimientos que existen, tratan de que la realidad entre en categorías viejas. Hay que estar en el mundo, que significa arreglar con Estados Unidos, que significa volver al Fondo Monetario Internacional, que significa volver al endeudamiento para financiar gasto corriente. Recetas que ya hemos probado y que no han funcionado. Ahora, la inserción en el mundo que plantea nuestro gobierno y que lleva adelante Cristina es la articulación con Rusia, la alianza con China, la integración regional. Veamos, me parece que si algo nos caracteriza es que hemos podido encontrar las categorías que rinden cuenta de la realidad para la integración regional, para la integración social dentro de nuestro país. Primero, integración regional, articulación con los BRICS, ¿no? Entonces, Rusia y China en este momento son actores importantísimos. Nuestro ministro de Economía va a dar conferencias en Naciones Unidas denunciando los fondos buitres, que es una forma de terrorismo financiero. Cristina es la persona que está ahí desde todas las reuniones del G20. La voz de la Argentina es escuchada. Los griegos tratan de ver más o menos cómo se hizo la renegociación de la deuda. En el Congreso, una pequeña anécdota, en el Congreso una diputada de la oposición estaba hablando con un diputado alemán, del oficialismo alemán, y bueno, como tenemos buena relación, me lo presentó, etcétera, y el tipo preguntaba, bueno, a ver, ¿cómo hicieron ustedes los argentinos, cómo hizo Néstor Kirchner para renegociar la deuda? Porque quería saber qué le iban a proponer los griegos. ¿Qué vendrán estos? Claro, yo le iba a decir, mire, si es un caballo de madera, acéptelo. No hay nada, no hay ningún problema. Usted acéptelo que va a ir todo bien. Pero le dije, mire, nosotros no teníamos nada que perder. Por eso la negociación fue tan buena. Porque Néstor no podía ceder nada, puesto que no tenía nada para ceder. Y llevó las cosas a la política, y es desde la política que nosotros estamos trabajando. La oposición, como no hace política, como tampoco tiene argumentos, se refugia en una especie de moral. Esto está bien, esto está mal, cuando evidentemente nunca miran para adentro. No. El modelo Macri es el modelo de abandono del Estado. ¿Y el modelo de abandono del Estado en qué consiste? En que hay talleres clandestinos donde fallecen niños, que la desregulación que proponen, por ejemplo, en el campo futbolístico, da los resultados que vimos en la cancha de Boca, y que todo eso, cuando sucede, es un hecho de la naturaleza, es inexplicable. En la sociedad argentina hay un principio del derecho romano que dice que cuando es un accidente de la naturaleza nadie es responsable. Entonces lo que ellos tratan de decir es que es un accidente de la naturaleza, entonces nadie es responsable. Dejen de esconderse. Eric, ¿en dónde ubicarías los principales desafíos o las principales preocupaciones para consolidar, profundizar este proyecto político desde el que inició en el 2003, ya pensando en 2015, 2019? ¿Dónde está el ojo crítico puesto para que vos digas, mira, la continuidad, la profundización va por esto y la continuidad debiera ir básicamente en 2 o 3 ejes? No te propongo una... Bueno, es mucho. Es mucho. A ver, digamos, en una síntesis así tuitera, transformar la voluntad en comportamiento. Es decir, lograr hablar con la sociedad de modo tal de construir juntos una cuestión de que esta voluntad de que los problemas económicos y sociales tienen soluciones políticas, luego instrumentaciones técnicas, que es lo que hizo Néstor con la deuda, que es lo que hace Cristina, y después se institucionaliza, ¿no? Como el caso de la Comisión de ANSES o de la Comisión de Deuda. Me parece que hay una cuestión pendiente en torno a lo que es la estructura económica empresaria de la Argentina, donde las 500 mayores empresas son en general extranjeras, entonces ahí hay una cuestión de construcción de poder real y de poder formal, que es algo que nosotros tenemos que llevar a la discusión. Me permito saludar a Jorge Tayana, que fue mi jefe en la Cancillería. Así que, aparte, pasar el mejor aviso de que el bloque siguiente... El bloque siguiente viene Tayana, no se lo pierdan. Nos ha solucionado todo. No, por favor. Como además es un privilegio que me escuche. Y me parece que la cuestión de la distribución del ingreso tiene que seguir. Muchos se quejan de la salada, se quejan del comercio en negro. Y es cierto, el comercio en negro está mal. Ahora, hay comercio en negro. ¿Por qué hay empleados en negro? ¿Por qué hay trabajadores en negro? Blanqueemos todos los trabajadores y no va a haber más comercio en negro. A nadie le gusta estar en negro. Pero no atas un alto nivel todavía de funcionamiento de la economía en negro para que existan esos trabajos en negro. Pero que exista trabajo en negro significa que cierto sector empresario
tiene una tasa de ganancia satisfactoria con trabajo en negro. Lo que nosotros tenemos que decir desde la política es, muchachos, no puede haber trabajo en negro. Lo dice la Constitución, lo dice las leyes y lo dice nuestra convicción peronista. Y si no le gustan nuestros principios, lástima, no tenemos otros. No hay otros. Vamos por una reforma tributaria. Así, sería estupenda una reforma tributaria, pero hay que tener el poder para hacerlo, porque yo salgo de acá del estudio, me voy y escribo una reforma tributaria perfecta, estupenda, sí, la envidia de los suecos. Pero si no tengo el poder político para llevarla a cabo, queda un ejercicio estético, cuando nosotros somos eminentemente prácticos. Nos gusta resolver los problemas en el sentido del interés nacional y de los intereses populares. Ahora, ¿no tuvimos poder político en estos años con mayorías parlamentarias para llevarlo adelante? Sí, totalmente. Y ¿qué nos pasó a la 125? Yo pensaba que con la 125 iba a ser lógico y normal. Además era bueno para los llamados productores. Y sin embargo no funcionó. Y estamos hablando de una superrenta, de una situación de privilegio, de un montón de cosas. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que seguir construyendo poder para poder democrático, convencimiento, persuasión, la verdad y la justicia, decía Perón, son del orden de la persuasión, hay que predicar, efectivamente, para que todas estas cuestiones la sociedad las incorpora. ¿Por qué Cristina en todos sus discursos sistemáticamente dice empoderar la sociedad, empoderar la sociedad, empoderar la sociedad? Porque es ahí donde está la construcción de poder, nuestra legitimidad y legalidad dentro de la construcción de poder. Porque los otros, los de los globitos amarillos y los que se comen el mostacho cuando imitan a Freddie Mercury, perdón Freddie, pues no sabe lo que hace, es otro lugar, es el círculo rojo, son las empresas concentradas, son los medios hegemónicos, es ese establishment que tiene una visión de la Argentina exclusivamente del lugar donde acumular económicamente, luego fugar o evadir a cuentas en el exterior. Hay entre 200.000 y 400.000 millones de haberes de argentinos en el exterior, que no se basa en una tasa de retorno por la inversión y entonces vendo un producto y estoy en un mercado competitivo, sino que es su tasa de rentabilidad en dólares. Bien. Entonces es ahí, me parece, la causa de muchos males e incluso me atrevería a decir de la inflación. Incluso. Hablando de tasa de rentabilidad y de lo que se propone desde la oposición o desde los sectores opositores que procuran este regreso al pasado, me parece que lo que está en discusión es recomponer rentabilidad. Y hay dos caminos, o por reducción de cuestiones salariales, digamos, lo que podría ser una recomposición salarial, pero en definitiva todo más o menos apunta a eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace para que esa inversión, ese dinero fugado, histórico ya de décadas, que sume estos 200 o 400.000 millones de dólares, vuelva? Cuando no ha vuelto con ningún gobierno de los más amigables que tuvo la Argentina en los últimos años, de la dictadura hasta el menemismo. ¿Cómo hacerle sonrisitas cómplices al establishment nunca ha sido buen negocio para los gobiernos populares y los que lo han hecho han dejado rápidamente de ser gobiernos populares. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero impedir esa sangría, que la cuestión de las divisas a nosotros nos sirva para comprar los bienes de capital y hacer las inversiones que se necesitan para que la economía argentina pueda pasar del crecimiento al desarrollo, justamente, que me parece que es el eje de la cuestión que nosotros vamos a dirimir en octubre y que además lo podemos hacer porque tenemos 12 años de un gobierno en el fondo bastante razonable y bastante moderado, y que se ha parecido en algunas cuestiones un poco apasionado, es porque el peso de los prejuicios contra los cuales tenemos que ir aún es muy pesado. Todavía hay gente que dice que la asignación se va por la canaleta de la droga y del juego, o que las chicas se embarazan para tener hijos, como si pudieran hacer el cálculo económico perfecto, viendo cuál es el óptimo, yo me embarazo, entonces a tanto voy a cobrar. Tengo mi vida resuelta. Claro, y me parece que es desmerecer al pueblo argentino, despreciarlo, y no se puede conducir lo que se desprecia, como bien decía el amigo Goethe. Es un buen punto. Mencionaste bienes de capital y quiero llevarte a un viaje que hiciste hace poquito, menos de 3 semanas, creo que has regresado a la República Popular China. Un viaje que fue, creo, una delegación del Partido Justicialista y de Gestar, con el propósito de reunirse con autoridades de lo que son allá las áreas de formación de cuadros políticos. Un tema súper complejo y interesante. Una delegación del Partido Justicialista que ya tiene relaciones con el Partido Comunista Chino desde el 2006,
me tocó ser el jefe de la delegación. En esa delegación iba además Omar Viviani, de taxistas, un hombre que ganó 8 elecciones en su gremio, también vino Oscar Romero, de SMATA, el Viviani vicepresidente del PJ a nivel nacional, Romero vicepresidente del PJ bonaerense, también iba gente de Gestar, que es nuestro organismo de capacitación del partido, y de algún modo un diputado nacional también de Jujuy. Para mí fue una sorpresa, porque de China uno puede conocer los clichés, el almacenero, la comida china, ese tipo... Es bastante más, ¿no? Y uno se encuentra de golpe y porrazo con un país que tiene unos 5.000 años de historia, 6.000, ese es el Bund, eso es Shanghái, bueno, se acabó Nueva York, se acabó París, se acabó Londres, muchachos, eso es eso. Es eso. Eso en 12 cuotas dentro de 15 años, ¿no? En Beijing uno veía manzanas y manzanas de ministerios de 40 pisos, luego en Shanghái también el conurbano shanghaiense dura, fábricas y fábricas, y complejos habitacionales de 15 edificios de 40 pisos cada uno, permanente construcción. Y lo que se ve, oleadas de chinos de un lado, oleadas de chinos del otro, en los museos que pudimos ver, o en la ciudad prohibida, el 90% de los visitantes, 95% son chinos, con banderitas chinas, la foto de Mao grande. Presente. Sí, digamos, de algún modo Mao los hizo libres, bueno, Deng Xiaoping aparentemente los hizo prósperos. ¿Qué buscan? Buscan ser lo que eran antes del advenimiento del capitalismo, de la evolución del capitalismo a la europea. A mediados, fines del siglo XVIII era el 50% del producto mundial. Con todas las invasiones, colonizaciones, agresiones que sufrió China, llegó al 1% del producto a mediados del siglo XX. Hoy están en 2020, bueno, quieren volver a ser el 50% del producto. Y tienen dos cosas que no tiene otro país, u otra región. Tiempo y dinero. Mucho. Y yo me sorprendí mucho, yo esperaba verlo como una especie de país latinoamericano un poco más próspero. El Partido Comunista Chino tiene 82 millones de afiliados, para una población de 1.400 millones. La carrera, porque me preguntamos cómo es la carrera de un cuadro del PC chino, empieza primero en un pueblito en el fondo de China, después a nivel provincial, después van escalando, tardan 30 años de carrera. Entonces el chino decía, bueno, nuestros líderes están preparados para resolver cualquier tipo de problema, porque han recorrido y tienen una trayectoria de conocimiento de todo. Y una gran lucha en este momento contra la corrupción, contra, como ellos dicen, ya sea de mosquito o de tigre, no sea chica o grande. El actual presidente es un tipo que además desde esa aldeíta que empezó tiene esa reputación. Después las fábricas, mucha mecanización, mucha automatización, y de repente yo veía cartelitos rojos con la hoz, el martillo, una fotito, el buen chino que evidentemente no lo entiende, es chino básico, y yo pregunté, ¿qué es eso? Y dicen, no, porque todos los años el partido viene a la fábrica y los mejores obreros los hacen miembros del partido. Porque no es como acá que uno se puede afiliar, no hay exámenes para entrar, etcétera. Pero ¿qué pasa? Uno ve en China que hay un sacrificio de los padres por los hijos, por ejemplo, para que vivan mejor, entren a la universidad. Entonces, hay una cuestión, entonces, cuando los padres se van a trabajar, los hijos se quedan a cargo de los abuelos, y uno ve que eso hace muchos siglos que está ahí. Cuando Europa se pintaban el cuerpo de acero, estos muchachos ya habían inventado el papel moneda, los tipos móviles. Exacto. Digamos que tienen mucho para Tienen mucho y me parece que buscan interlocutores como la Argentina. Pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Si cualquier cosa, los chinos son la escala que tienen. Bueno, los chinos, ¿qué les interesa a la Argentina? Les interesa la biotecnología, les interesa la farmacéutica veterinaria, les interesa la energía nuclear. Alimentos, claro, pero hoy nosotros tenemos que hacer como los chinos, que cuando reciben inversiones extranjeras dicen todo bien, pero pongan la fábrica en China. Entonces nosotros lo que tenemos que decir, ustedes quieren que nosotros comprarnos productos, pongan la fábrica acá, y entonces nosotros industrializamos ese producto. Indudable. Entonces, de algún modo, el mensaje que yo les quise transmitir es que los argentinos somos 40 millones, 45, pero que en realidad también hemos sufrido, como los chinos, lo que es el imperialismo, lo que es el colonialismo. Ellos hablan de Taiwán y de las Malvinas. Es una cuestión sur-sur, y lo dije que nosotros somos amigos leales.
Por lo tanto, hay que cultivar la diferencia, la complementariedad, pero no volver a ser una cuestión centro-periferia, no cambiar de collar, sino, como decía Jauretche, dejarse caer. Eric, nos quedó varias cosas ya con promesa de vuelta, por ejemplo, el tema del seguimiento de deuda externa y muchísimas otras será cosas. Con mucho gusto, pero bueno, Nin Hao, Qué maravilla. Ya está, de todo lo que sea. Pido, pero... Mil gracias por venir. No, por favor. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Jorge Tayana, que lo presentó mejor que nadie Eric Calcaño hace unos minutos.